En el pequeño pueblo de San Miguel, perdido entre las colinas polvorientas del interior de México, el sol apenas despuntaba cuando el aroma del pan recién horneado llenaba las calles empedradas. Era un olor que consolaba, que prometía un nuevo día, un recordatorio de que la vida seguía a pesar de las dificultades. Y ese aroma venía siempre del mismo lugar, la humilde panadería de don Javier Morales, un hombre de manos callosas y mirada serena que parecía llevar el peso del mundo en sus hombros encorvados. San Miguel no era un lugar próspero. La sequía había secado los campos, las cosechas eran escasas y el río que una vez alimentó las tierras ahora era apenas un hilo de agua fangosa. La gente sobrevivía como podía, algunos vendían lo poco que tenían, otros se iban a la ciudad en busca de trabajo. Pero don Javier se quedó. Día tras día, abría su panadería, un pequeño local con paredes de adobe y un horno de leña que había heredado de su padre. No era un hombre de muchas palabras, pero su pan hablaba por él. Esa mañana, como tantas otras, los niños del pueblo se arremolinaban frente a la ventana abierta de la panadería. Don Javier, huele riquísimo, gritaba Luisito, un pequeño de ojos brillantes y ropa remendada. Javier sonreía apenas, sacaba un bolillo aún caliente del horno y lo partía en pedazos para repartir entre los pequeños. No se peleen, hay para todos, decía con voz grave pero suave. Los niños se iban corriendo, felices con su tesoro, mientras las madres, desde la distancia, murmuraban entre sí. Ese hombre no tiene ni para él mismo, ¿por qué sigue dando? Y es que don Javier no estaba en mejor situación que el resto. Su harina escaseaba, el dinero apenas alcanzaba para comprar lo esencial, y todos sabían que la panadería estaba al borde de cerrar. Pero él seguía. Cada mañana, sin falta, el humo salía de su chimenea y el pan llenaba las cestas. Nadie entendía cómo lo hacía. Algunos decían que era terco, otros que estaba loco. Pero había algo en su mirada, una chispa de paz, que hacía que incluso los más escépticos guardaran silencio. Esa misma mañana, mientras Javier barría el polvo del suelo de su panadería, llegó doña Rosa, una anciana de rostro arrugado y pasos lentos. Traía una canasta vacía en las manos y una expresión de cansancio que no podía ocultar. Javier, hijo, no tengo con qué pagarte hoy, dijo con voz temblorosa. Mis nietos no han comido desde ayer, y el poco maíz que teníamos se lo llevó el viento. Don Javier dejó la escoba a un lado, se limpió las manos en el delantal y sin decir palabra, tomó un pan grande de la cesta. Lo envolvió en un paño y lo puso en la canasta de doña Rosa. No se preocupe, doña. Dios provee, fue lo único que dijo. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Y tú, Javier? ¿Qué vas a comer tú? Él solo sonrió y señaló el horno. Todavía queda harina para mañana. Doña Rosa se fue murmurando bendiciones, pero en el fondo sabía que algo no cuadraba. ¿Cómo podía ese hombre seguir dando cuando apenas tenía? Esa noche, el pueblo se reunió en la plaza para rezar. La sequía había empeorado, y el padre Esteban, el cura de San Miguel, había convocado a todos para pedir un milagro. Mientras las velas parpadeaban y las voces se alzaban en oración, Javier estaba solo en su panadería, amasando la poca harina que le quedaba. Nadie lo vio encender una vela pequeña frente a una imagen desgastada de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared. Nadie oyó las palabras que murmuró en voz baja: Madrecita, no me dejes fallarles. Al día siguiente, el aroma del pan volvió a llenar las calles. Pero algo estaba a punto de cambiar en San Miguel, algo que ni siquiera don Javier podía prever. El sol apenas había salido cuando las calles de San Miguel comenzaron a zumbar con un rumor que nadie podía ignorar. Doña Rosa, con su canasta ya vacía otra vez, había contado a sus vecinas lo que pasó el día anterior. Me dio un pan, sin pedir nada a cambio, decía, todavía con asombro en la voz. Y no era un pan cualquiera, era grande, fresco, como si la harina nunca se le acabara. Las palabras de la anciana se esparcieron como el viento que soplaba entre las casas de adobe, y pronto todos en el pueblo hablaban de don Javier. Para el mediodía, una pequeña fila se había formado frente a la panadería. No era como otros días, cuando solo los niños y algún vecino ocasional pasaban por ahí. Esta vez venían familias enteras, madres con bebés en brazos, hombres que habían dejado sus herramientas en el campo, incluso el joven Miguel, que solía pasar el día buscando trabajo en las afueras. Todos traían algo en común, hambre en el estómago y una chispa de esperanza en los ojos.
Javier, ¿es cierto lo que dice doña Rosa?, preguntó Teresa, una mujer de rostro curtido por el sol, mientras sostenía la mano de su hija pequeña. Don Javier, ocupado sacando una bandeja del horno, apenas levantó la vista. No sé qué dicen, doña Teresa. Yo solo hago pan. Pero ella insistió. Dicen que das sin pedir, que tienes más de lo que parece. ¿Cómo lo haces? Él se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y respondió con calma, hago lo que puedo con lo que tengo. Nada más. Sin embargo, las palabras de Javier no apagaron el rumor. Al contrario, lo avivaron. Algunos empezaron a susurrar que tal vez había encontrado un saco de harina perdido en el monte. Otros, más atrevidos, decían que había hecho un pacto con algún espíritu para que su horno nunca se enfriara. Pero los que lo conocían bien, como el padre Esteban, callaban y observaban. El cura, que había visto a Javier arrodillarse cada domingo en la iglesia con la misma humildad, sabía que había algo más en ese hombre, algo que no se explicaba con chismes. Esa tarde, la fila frente a la panadería creció aún más. Javier repartió todo lo que había horneado, bolillos, conchas, panes dulces. A cada persona le daba algo, aunque fuera un pedazo pequeño, y siempre con la misma frase, Dios provee. Pero cuando el último pan salió de sus manos, se dio cuenta de que no quedaba nada para él. Miró el horno vacío, la mesa sin harina, y por un momento, una sombra cruzó su rostro. Sin embargo, no dijo nada. Solo cerró la puerta de la panadería y se sentó en una silla vieja, con las manos temblorosas sobre las rodillas. Esa noche, mientras el pueblo dormía, un sonido extraño rompió el silencio. Era un carro viejo, traqueteando por el camino de tierra que llevaba a San Miguel. Lo conducía don Paco, un comerciante que a veces pasaba por el pueblo con mercancías. Pero esta vez no venía solo. En la parte trasera del carro traía algo que hizo que los perros ladraran y las luces de las casas se encendieran una por una, 3 sacos grandes, llenos hasta el borde. Don Paco golpeó la puerta de la panadería hasta que Javier, con los ojos cansados, abrió. Esto es para ti, dijo el comerciante, señalando los sacos. Harina, azúcar, levadura. Todo lo que necesitas. Javier frunció el ceño, confundido. ¿Para mí? No tengo con qué pagarte, Paco. El hombre soltó una risa ronca. No me debes nada. Esto me lo dio un hombre en el mercado de Querétaro. Dijo que era para el panadero de San Miguel. No sé quién era, pero parecía saber mucho de ti. Javier se quedó mirando los sacos como si fueran un sueño. No entendía cómo alguien de tan lejos podía saber de él, ni por qué le enviaban algo así. Pero mientras don Paco se iba, él cayó de rodillas frente a la imagen de la Virgen en su pared. Madrecita, eres tú, susurró, con lágrimas en los ojos. Al amanecer, el aroma del pan volvió a llenar San Miguel. Pero esta vez, el rumor había llegado más allá del pueblo. Algo grande estaba por venir. El amanecer en San Miguel trajo algo más que el aroma del pan de don Javier. Las calles, que solían despertar lentamente, estaban llenas de murmullos y pasos apresurados. La noticia de los sacos misteriosos que había traído don Paco se había extendido como fuego en hierba seca. Algunos decían que era un regalo del cielo, otros, más prácticos, sospechaban que Javier había estado escondiendo algo todo este tiempo. Pero nadie podía negar que la panadería, que apenas sobrevivía días antes, ahora parecía rebosar de vida. Esa mañana, la fila frente al local era más larga que nunca. No solo venían los vecinos de San Miguel, sino también gente de los pueblos cercanos, Santa Clara, El Rincón, incluso algunos de la lejana Dolores Hidalgo. Habían oído los rumores de un panadero que daba sin pedir. Y en tiempos de hambre, esas historias eran como agua en el desierto. Javier trabajaba sin parar, amasando, horneando, repartiendo. Sus manos, curtidas por años de trabajo, se movían con una precisión que parecía guiada por algo más grande que él mismo. Don Javier, deme 2 bolillos, gritó un hombre desde el fondo de la fila. Para mis hijos, por favor, clamaba una mujer con un rebozo desgastado. Él asentía, repartía, y siempre decía lo mismo, Dios provee. Pero esa frase, que antes sonaba como un consuelo humilde, ahora resonaba con un peso diferente. La gente comenzaba a mirarlo no solo como un panadero, sino como algo más. A mediodía,
el padre Esteban decidió visitar la panadería. El cura, con su sotana polvorienta y su paso firme, se abrió camino entre la multitud. Cuando entró, encontró a Javier sacando una bandeja de panes dulces del horno. El calor llenaba el pequeño local, y el sudor corría por la frente del panadero. «Javier», dijo el padre con voz seria, «¿qué está pasando aquí?». Él levantó la vista, limpiándose las manos en el delantal. «Hago pan, padre». Como siempre. Pero Esteban no estaba convencido. «Hijo, la gente habla. Dicen que tienes más harina de la que deberías, que das más de lo que puedes. Algunos creen que es un milagro. Otros, bueno, otros no están tan seguros». Javier dejó la bandeja sobre la mesa y suspiró. «No tengo respuestas, padre. Alguien me mandó esos sacos. No sé quién ni por qué. Yo solo sigo adelante». El cura lo miró fijamente, buscando en sus ojos alguna señal de mentira. Pero lo único que vio fue cansancio y una fe tranquila que no podía explicar. Esa tarde, mientras el sol caía tras las colinas, algo extraordinario ocurrió. Una mujer desconocida llegó al pueblo. Vestía ropa sencilla, pero sus ojos brillaban con una intensidad que llamó la atención de todos. Se acercó a la panadería y, sin decir palabra, dejó una bolsa de tela en la entrada antes de irse. Cuando Javier la abrió, encontró dentro monedas de plata, suficientes para comprar harina para meses. La noticia corrió rápido, y la gente empezó a susurrar: ¿quién es ella? ¿Por qué ayuda a Javier? Esa noche, el padre Esteban reunió al pueblo en la iglesia. Las velas iluminaban los rostros cansados pero esperanzados de los vecinos. «Hermanos», dijo el cura, «no sé si lo que pasa con Javier es un milagro o simplemente bondad humana. Pero lo que sí sé es que nos está recordando algo, que en los tiempos más oscuros, la fe y el amor al prójimo son nuestra fuerza». Mientras hablaba, Javier estaba en su panadería, solo otra vez, mirando la imagen de la Virgen. «Madrecita, ¿qué quieres de mí?», murmuró. Al día siguiente, la fila no solo creció, se desbordó. Gente de lugares lejanos llegaba con canastas vacías y corazones llenos de preguntas. Pero los sacos de harina, que deberían haberse agotado, seguían rindiendo. Nadie lo entendía, ni siquiera Javier. Algo estaba cambiando en San Miguel, y el mundo estaba a punto de notarlo. San Miguel ya no era el mismo. Lo que había comenzado como un rumor en un pueblo olvidado se convirtió en un eco que resonaba más allá de las colinas secas y los caminos polvorientos. Las carretas traqueteaban desde lugares tan lejanos como Guanajuato y San Luis Potosí, llevando a hombres, mujeres y niños que llegaban con una mezcla de curiosidad y desesperación. Todos querían ver al panadero que, según decían, podía alimentar a un pueblo entero con lo poco que tenía. El aroma del pan se había convertido en un faro, y don Javier, sin buscarlo, en una leyenda viva. La panadería, que apenas cabía para los vecinos de antes, ahora estaba rodeada por una multitud que no dejaba de crecer. Javier trabajaba sin descanso, sus manos moviéndose entre la masa y el horno como si el tiempo no existiera. Pero algo había cambiado en él. Aunque seguía repartiendo con la misma calma, sus ojos mostraban un cansancio profundo, como si el peso de tantas miradas comenzara a aplastarlo. «Toma, para tu familia», decía una mujer con 3 hijos pequeños, entregándole un pan aún caliente. «Dios provee», repetía, pero su voz sonaba más débil, casi como una súplica. El padre Esteban, preocupado por lo que veía, decidió intervenir. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba, llegó a la panadería con un grupo de voluntarios de la iglesia. «Javier, no puedes seguir así solo», le dijo, firme pero amable. «Deja que te ayudemos». Por primera vez, Javier dudó. Miró al cura, luego a la fila interminable fuera, y finalmente asintió. Pronto, las mujeres del pueblo amasaban junto a él, los hombres cargaban leña para el horno, y los niños repartían el pan entre risas. San Miguel, que había estado al borde del colapso, comenzó a sanar, no solo por el pan, sino por la unión que nacía de él. Pero no todo eran bendiciones. Algunos forasteros, desconfiados, murmuraban entre sí. «¿Esto no es normal?», decía un hombre de rostro duro, venido de Querétaro. «Nadie tiene tanto para dar sin pedir algo a cambio». Otros asentían, y las sospechas crecían como hierba mala. Una tarde, un grupo de ellos confrontó a Javier frente a la panadería.
¿De dónde sacas todo esto?, exigió uno, señalando los sacos que, inexplicablemente, seguían llenos. ¿Qué escondes? Javier, con las manos aún cubiertas de harina, los miró sin miedo. No escondo nada. Todo lo que tengo, lo doy. La tensión se rompió cuando una voz suave pero firme intervino. Era la misma mujer misteriosa que había dejado las monedas días antes. Déjenlo en paz, dijo, apareciendo entre la multitud como un espectro. Este hombre no toma, solo da. Si no lo entienden, váyanse. Los hombres, sorprendidos por su presencia, retrocedieron murmurando, pero nadie se atrevió a desafiarla. Antes de irse, ella miró a Javier y susurró algo que solo él oyó: sigue, no estás solo. Luego desapareció tan rápido como había llegado. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Javier se arrodilló frente a la Virgen de Guadalupe. Madrecita, no sé cuánto más puedo dar, confesó, con lágrimas corriendo por su rostro agotado. Pero si esto es lo que quieres, no me rendiré. Al amanecer, algo nuevo ocurrió. Un carro grande llegó al pueblo, enviado por el obispo de la diócesis de León. Traía no solo harina, sino también ropa, semillas para sembrar y una carta, a don Javier Morales, el hombre que nos recuerda la providencia divina. El milagro ya no era solo el pan. Era la luz que San Miguel comenzaba a reflejar al mundo, una luz nacida de las manos cansadas de un panadero y la fe de un pueblo entero. Pero el verdadero secreto aún estaba por revelarse. El amanecer en San Miguel ya no era solo el comienzo de un día más. Las calles, antes silenciosas y tristes, vibraban con vida. La llegada del carro del obispo había sido como una chispa que encendió algo mayor. Los sacos de harina, la ropa y las semillas no solo alimentaron los cuerpos, sino también las almas de un pueblo que había olvidado cómo soñar. Pero en el centro de todo seguía don Javier, un hombre sencillo cuya fe y bondad habían desencadenado un milagro que ni él mismo entendía del todo. Esa mañana, la panadería estaba más llena que nunca, pero no de clientes. Vecinos, voluntarios y hasta el padre Esteban trabajaban codo a codo con Javier. Las mujeres amasaban, los hombres avivaban el fuego, y los niños corrían entre risas, llevando panes a las casas más lejanas. El aroma del pan se mezclaba con el sonido de las voces, las oraciones y las promesas de un futuro mejor. San Miguel ya no era solo un pueblo, era un símbolo. La noticia de lo que ocurría llegó a los oídos de gente poderosa. Periodistas de Ciudad de México aparecieron con sus cámaras, sacerdotes de otras diócesis vinieron a ver con sus propios ojos, y hasta el gobernador de Guanajuato envió una carta prometiendo ayuda para reconstruir el pueblo. Pero Javier no buscaba fama. Cuando un reportero le puso un micrófono enfrente y le preguntó, ¿cuál es su secreto, don Javier?, él solo sonrió y dijo, no hay secreto. Solo hago lo que puedo con lo que Dios me da. Sin embargo, el verdadero clímax llegó una tarde tranquila, cuando la mujer misteriosa apareció por tercera vez. Esta vez no vino sola. La acompañaba un hombre mayor, de rostro sereno y ropa gastada, que parecía conocer cada rincón de San Miguel. La multitud se apartó mientras se acercaban a la panadería. Javier, que estaba limpiando el horno, levantó la vista y se quedó inmóvil. «Tú», murmuró, como si reconociera al hombre. «Soy Pedro», dijo el anciano con voz calma. «Hace años, cuando era joven, pasé por este pueblo. Estaba hambriento, perdido, y tu padre me dio un pan. Me dijo, Dios provee. Ese pan me salvó, y juré que un día devolvería el favor». La mujer a su lado asintió. «Él es mi padre. Cuando supo de ti, me pidió que te ayudara. Las monedas, los sacos, todo vino de él». Javier escuchaba en silencio, con lágrimas en los ojos. Recordó las historias que su padre le contaba, de cómo siempre había un pedazo de pan para el necesitado, incluso en los peores tiempos. Pedro continuó, «No soy rico, pero trabajé toda mi vida. Cuando oí de un panadero en San Miguel que daba sin pedir, supe que eras su hijo. Esto no es solo mi agradecimiento, es lo que tu padre sembró hace años». La multitud, que había oído todo, estalló en aplausos y llantos. El padre Esteban levantó las manos y gritó, «Esto es la providencia de Dios, hermanos». Una semilla de bondad que floreció para miles. Esa noche, San Miguel celebró como nunca antes.
Las mesas se llenaron de pan, las velas iluminaron la plaza, y las oraciones resonaron hasta el amanecer. Javier, por primera vez en mucho tiempo, se permitió descansar. Sentado frente a la imagen de la Virgen, susurró: «Madrecita, gracias por no dejarme solo». Al día siguiente, el pueblo despertó con una nueva misión: no solo recibir, sino dar. Las semillas del obispo se sembraron, el río comenzó a fluir otra vez tras una lluvia inesperada, y el pan de Javier siguió siendo el corazón de todo. El secreto no era magia ni un milagro imposible. Era la fe de un hombre que dio sin esperar, y un pueblo que aprendió a devolver lo recibido. San Miguel se convirtió en un faro de esperanza, recordando al mundo que un solo pan, ofrecido con amor, podía alimentar a miles.